Tengan muy buenas noches, buen provecho. Para nosotros siempre es un privilegio y un placer poder compartir de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como ya escucharon, tenemos 18 años, un poquito más de 18 años de casados, pero solo 10 años de poderles decir felizmente casados, y es el tiempo que nosotros tenemos de pertenecer a esta preciosa organización. Buenas noches, mi nombre es José Guevara y para mí es un privilegio venir desde Honduras, dejar todo lo que el Señor nos ha regalado en administración y venir a compartirles lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Lo hacemos con agradecimiento, con gozo, con alegría y con nuestros propios recursos que Dios nos ha regalado. Tenemos ya 10 años de estarles sirviendo en esta organización. Yo nací en un hogar integrado. Mi papá y mi mamá me inculcaron principios cristianos desde pequeño. Me gradué, vengo a trabajar a la ciudad y ando entregando leche en un crel y me encuentro con una joven hermosa que está haciendo su práctica profesional y desde que la veo empiezo a enamorarla y le pido su número de teléfono, regáleme su número de teléfono y me dice ella, no tengo, le compro uno, le digo, no me dice. Y es esta hermosa princesa que está a mi lado, mire. Ahí empecé a enamorarla y a decirle que yo era un joven que no tomaba, que no fumaba, que no era machista, que íbamos a salir juntitos los dos para todas partes, que no le iba a dejar solo en la casa. O sea, le estaba mintiendo porque yo era todo lo contrario, yo era tomador, era machista, andaba en las fiestas, andaba en la calle, pues. Y pues Dios empezó a bendecirme a temprana edad, porque mi papá, un hombre comerciante, me enseñó a hacer negocios. Entonces el sueldo que yo empecé a ganar, empecé a multiplicarlo y a hacer negocios. Y yo tenía una meta, solo voy a trabajar 3 años para otra persona y luego pongo mi propia empresa. Y le consulté a un abogado qué se necesitaba para poner una empresa. Y ya me dijo él, entonces hágamela, le dije yo, hágame la escritura de comerciante, que yo voy a poner mi propia empresa. Y en papeles tenía aquella empresa. Y cabal, a los 3 años de estar trabajando, me independicé y empecé ya por mi propia cuenta. Pero en eso estuvimos un tiempo de noviazgo con mi esposa y yo empecé a exigirle que tuviéramos relaciones rápido. Y ella me dice, mire, me dice, si usted quiere mujeres, hay un montón afuera, así que se me va. Me corrieron ese día, pero siempre volví a insistir. Voy a comprar un anillo de compromiso, digo yo, tal vez la convenzo. Y fui a pedir permiso por ella a su casa. Llevé el anillo de compromiso, pero era de mentira. Yo quería hacerle daño nada más, no quería así como casarme, solo quería andar molestando, mintiendo. Y pues ella pensó que era algo formal y empezamos nuevamente un noviazgo formal. Luego me vio tomado, bueno, y no era usted el que no tomaba, no es que allá a donde tomamos en la familia, así los fines de semana, luego cuando hay fiestas. Pero esas fiestas se convirtieron seguido porque seguido empezó a darme tomado. Y es así que se le muere su mamá, yo la acompañé, luego se graduó y ahí la estuve acompañando y yo siempre insistía que tuviéramos relaciones y ella dijo, como no tengo a quien honrar, mi mamá ya se murió, entonces empezamos a tener relaciones con ella y a los 2 meses me lleva la prueba de embarazo y me dice que está embarazada y que tengo que casarme con ella. Y yo ya había dejado a una muchacha embarazada, ¿ves? Y ya le había dicho a la otra muchacha, mire que yo no puedo casarme, regáleme su número de cuenta. Yo le voy a depositar, mi hijo no va a sufrir, no se preocupe, le dije yo. Y pues la muchacha me dio el número de cuenta y yo empecé a depositarle lo que ocupara. Y lo mismo quería hacer con mi esposa. Cuando ella me da la prueba de embarazo, le digo yo, mire que yo no puedo casarme, estoy muy joven,
regáleme su número de cuenta, le digo, para depositarle, porque mi hijo no tiene que sufrir. Ya era el segundo hijo. Y pues ella me dijo algo, mire, me dice, yo no necesito su dinero, me dice. Viera qué difícil, me dice, es quedarse sin un papá. Yo me quedé sin mi papá, me dice, y eso no se lo deseo a mi hijo. Si usted no se casa conmigo, no se preocupe, me dice. Yo me voy a ir para Estados Unidos y pues nunca lo va a ver, me dice. Y yo me quedé pensando esa noche, ¿la voy a traer o no? Decía. Ni dormí pensando porque otro hijo, decía yo. Y le llamé a un primo mío para que me diera consejos y aquel en vez de darme un buen consejo, dele unas pastillas para que aborten. Entonces, ahí estábamos queriendo tomar una decisión y pues decidí yo llamarla a ella, mire, le digo yo, consígase un apartamento, vamos a ver si esto funciona, probemos. Y ella se buscó un apartamento y nos juntamos y yo empecé a darle mala vida a ver si ella se me iba. Y es así que me aguantó. Yo llegaba a las 11 de la noche, me iba a las 3 de la mañana. Y es así que llegaba tomado y le daba mala vida, no la respetaba. Yo era un hombre machista, la dejaba sola ahí todo el día y parte de la noche. Y ya cuando iba a tener a mi hijo, yo empecé a sentir algo en mi corazón, que mi hijo iba a nacer en un apartamento. Y yo he sido un hombre de fe. Y me puse a buscar una casa ahí en la ciudad de la entrada de Copán. Y hasta que la encontré, como yo la buscaba, que me agarraron un vehículo y que me dieron oportunidades de pago con el banco, lo que me faltaba. Y así nos pasamos para la casa y empezamos ya una vida diferente, porque allá en el apartamento nadie sabía que yo estaba casado, ni mi familia, ni mis amigos. Y ya en la casa sí, yo empecé a llevar a los amigos a tomar y a mis padres y a la familia, que yo ya estaba casado. Y mire que empezaba a hacer tirazones ahí porque yo usaba armas y no respetaba a los vecinos. Y la gente que me visitaba a mí, como yo soy de una aldea fronteriza con Guatemala, y la gente solo pasa armada y solo gente así me visitaba a mí. Entonces tomábamos y era normal para nosotros tirar. Y pues en una de esas decidí irme para la Jigua porque me gustó el pueblo, tranquilo, y compré una casa y ella no me quería seguir, pero la obligué que se fuera conmigo para allá. Y allá empecé otra vida diferente, nuevos amigos, y andaba en las cantinas invitándoles cervezas. Y pues ahí una noche me dicen unos amigos, compa, me dice, usted está bueno para que se tire de alcalde de aquí, me dice. Y yo no sabía ni qué era política, yo sabía que mi papá se había tirado de alcalde una vez, pero como yo estaba pequeño, yo no sabía nada de política. Y me van enganchando que me tire de alcalde. Y si estaba perdido, ahí me terminé de perder más. Yo venía aquí a Estados Unidos, a las ferias de ganado, a Wisconsin y a Houston. Me gustaba lo del ganado porque yo estudié agronomía y venía a aprender más supuestamente, pero andaba ahí y tomando. Ahí andaba en esas capacitaciones de ganadería y viendo los tipos de ganado que hay aquí y aprendiendo bastante. Y es así que un día me dice mi esposa, ¿y por qué no me saca la visa a mí? Me dice, es que para sacar la visa hay que casarnos. Le digo, yo con usted no me voy a casar, le decía, yo me voy a casar con otra. Así le dañaba el corazón a mi esposa. Pero un día Dios me tocó el corazón y llamé a la secretaria de la municipalidad que nos fuera a casar y nos casamos. Y le tramité la visa y venimos a ver a su papá. Ella se encontró con su papá aquí en Estados Unidos, el que la había dejado abandonada. Y luego yo me fui para Honduras y la siguiente semana vengo de regreso aquí a Estados Unidos. Y ahí en un aeropuerto me cancelaron la visa. Me deportaron,
me metieron en una hielera porque yo me enojé y le dije al americano, cortame la visa, le digo, no necesito, yo le dije, venir aquí. Yo era un hombre que no tenía al Señor Jesucristo, era un hombre machista, prepotente, y por eso me cortaron la visa por mal educado. Y fíjate que ese proceso fue necesario para mi vida, porque yo llego a la casa y pues yo siempre tomando, y pues como a los 15 días yo le digo a mi esposa, amorcito, venga, le digo que ya me hacen falta. Fíjate que ahí sí sentía que quería a mi esposa, como ya no la tenía, ya la había como perdido, y me dice ella, mire que yo no voy a ir de aquí de Estados Unidos, yo aquí me voy a quedar, haga su vida usted allá, y yo voy a hacer mi vida aquí. Y ahí sí me preocupé, porque mi hijo estaba aquí y ella, y empecé a sentir aquel amor por ella, empecé a enamorarla, mi amor, yo voy a cambiar, yo no voy a andar tomando, ya no voy a andar en la calle, y empecé a prometer un montón de cosas. Bueno, de novio, nuevamente. Y es así que la logré convencer y se fue. 3 meses nos duró la luna de miel porque ahí es donde me tiré en la política. Ahí ya llegaba a las 6 de la mañana, a las 5 de la calle. Antes llegaba a las 11, a las 12, pero ahí me perdí. Y fíjese que Dios me llamó de muchas maneras, pero yo no entendía el llamado de Dios. Tuve accidentes, casi me mataba en algunos lugares o mataba gente, porque me enloquecía cuando tomaba. Y es así que, como no entendí, entonces el Señor me llamó a través de las finanzas. De tener, empecé a perderlo todo. ¿Sí? Empecé en un negocio a fracasar, en otro negocio a fracasar, en otro, y de por último, en el último negocio que me metí de compra y venta de café, me iba súper bien, y de presto en el último momento, mando unas rastras de café a una bodega, y el siguiente día las iba a ir a pesar, y cuando llego a pesar el café, me lo han revuelto. O sea, perdí cantidades de dinero. Le voy a decir que empecé nuevamente como a deprimirme ahí, porque dije yo, pucha, si estoy pando, si estoy salado, ¿será que me hicieron brujería? ¿Qué me pasa? Entré en depresión como 2 meses, no quería salir de mi casa, pero un día decidí salir y escuché un testimonio como el que ustedes están escuchando y mencionaron la fraternidad internacional de hombres de negocio, pero le estaban dando testimonio a otro hombre, no a mí, pero el hombre hablaba duro. Y yo escuché hombres de negocio, ahí voy a llegar yo, dije, tal vez me hago un negocio. Y lo estaban invitando a un capítulo ahí en la entrada de Copán. Y yo no tenía ni para pagar en la pulpería, estaba quebrado. O sea, de tener, pasé a no tener. Y es ahí donde voy a mi primer capítulo sin ser invitado, pero sé que el Señor Jesucristo tenía un propósito para mi vida, porque ese día yo tuve un encuentro con Jesús, ¿sí? Porque ahí escuché un testimonio de un empresario que yo lo conocía y empieza a decir a aquel hombre, miren amigos, dice, yo con una sola enfermedad lo perdí todo, dice. Caí en un coma diabético, dice, y solo Dios me pudo levantar de ahí de la muerte. Yo sabía para dónde iba, dice, para el infierno. Pero la alma, dijo, es lo más importante. Lo material, Dios me lo va a devolver, dijo. Ya voy a poner una ferretería y ya van a ver, dijo aquel hombre. Y eso me motivó porque este hombre tiene 56 años, dije yo, y va a empezar a emprender. Y yo tenía 29 años y estaba deprimido, no quería hacer nada, quería quitarme la vida, quería venirme de mojado para Estados Unidos. Se me cruzaron un montón de pensamientos y esa palabra me motivó. Ya voy a tener la ferretería, dijo aquel hombre, ya la voy a tener y no tengo dinero, dijo, pero ya van a ver. Esa fe que ese hombre empezó a tener me la inculcó ese día. Y yo empecé también a ir al capítulo y llevar a mis amigos que tomábamos. Íbamos el jueves y viernes, sábado y domingo andábamos tomando siempre. Pero un día invité a mi esposa y ahí se la voy a pasar para que les cuente ella.
Yo, a diferencia de él, pues vengo de un hogar desintegrado. Mis padres se separan cuando soy una niña y eso marca totalmente mi vida. Me crié con una falta de amor, con esa protección que uno espera. Me crié una niña introvertida, no tenía muchas amistades. La mayoría de mis amigos en la escuela o en el colegio eran varones. Y recuerdo que desde muy pequeña mi madre me había enseñado que yo tenía que estudiar. Yo soy la última de 3 hermanos, así que mi mamá siempre nos decía, a mi hermana y a mí, ustedes tienen que graduarse, ser unas profesionales, porque con un título universitario ustedes no van a necesitar de ningún hombre. Así que yo me crié creyendo que las mujeres todo lo podemos y que no iba a necesitar de ningún hombre en mi vida. No creí en el matrimonio porque yo no quería vivir el mismo matrimonio que habían tenido mis papás, un hombre alcohólico, un hombre que siempre andaba en adulterio. Así que yo dije, el matrimonio no es para mí. En mi familia, la mayoría pues tampoco tenía de mis tías un matrimonio estable. Mis abuelos se habían divorciado, así que el matrimonio para mí no existía. Mi madre se viene para ese país para sacar adelante a sus 3 hijos y entro pues en esa etapa de sentirme sola, de sentirme pues aún más vacía, porque no estaba mi mamá junto conmigo. Nos fuimos a vivir con una abuela materna, con mi abuela materna, y la verdad que en ese lugar lo que menos había era amor, era cuidados, no había una palabra bonita para mí. A la edad de 12 años yo creía que la mejor solución, porque me vi envuelta en un montón de problemas, de dificultades tan difíciles, que a mis 12 años mi mente no tenía la madurez para poder buscarle la solución, no tenía nadie a mi lado que me diera un consejo. Así que a la edad de 12 años yo intento quitarme la vida porque para mí la muerte era la mejor solución. Y sabe que Dios no permitió, y entendí que fue el Señor que no permitió que yo me quitara la vida porque Él tenía un propósito para mí, aunque por muchos años de mi vida anduve sin rumbo y sin dirección porque no entendía para qué Dios me había llamado a este mundo. Bendito Dios, no lo hago, pero me hago una niña enojada, amargada, pasaba solo triste, llorando. Yo lloraba por lo que tenía, por lo que no tenía. Siempre culpaba a mi papá de todos los problemas que me pasaban, por todo lo malo, la escasez con la que yo me crié. Mire, todas esas cosas hicieron que el odio hacia mi papá se incrementara. Mi madre, a los 3 años y medio de estar en este país, regresa a Honduras con un cáncer terminal, y eso pues termina de fracturar o de dañar totalmente mi corazón. Yo no podía entender por qué mi mamá se había muerto. Yo siempre le decía al Señor, ¿verdad?, que era mi papá el que merecía morir porque él era un hombre malo que me había abandonado. Entro en esa etapa de luto, de dolor, de resentimiento, y es en ese proceso en el que yo conozco al que ahora es mi esposo. Yo no me quería casar, pero cuando yo lo veo a él, yo dije, con este hombre sí me caso. Yo estaba haciendo mi práctica profesional y él es 4 años mayor que yo, así que yo vi un hombre maduro, un hombre fuerte. Como él usaba arma en ese momento, a mí me daba la impresión que me iba a defender de todas las personas que me querían hacer daño. Me empezó a conquistar con todas las palabras que ella les dijo, aunque en sus pensamientos pues no había pues algo tan serio, pero me conquistó con todas esas palabras. Y la verdad que empezamos mal, empezamos, ¿verdad?, a hacer las cosas de una manera errónea. Salgo embarazada y definitivamente cuando yo me doy cuenta de mi embarazo, sí fue como que todo el mundo se vino sobre mí porque yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero sabe que siempre dije que mi hijo había llegado en reemplazo porque mi mamá ya no estaba. Así que ese niño se convirtió en mi todo, ¿verdad? Desde que yo me di cuenta que estaba embarazada, empezamos ese matrimonio, dos desconocidos totalmente ustedes, porque desde que yo me fui a vivir con él, empecé a descubrir que todo lo que me había dicho era mentira. Me mintió en el nombre, en el apellido, en la fecha de nacimiento. Era un hombre borracho que le gustaba andar de fiesta en fiesta, de parranda, no se imagina. O sea, no era nada del hombre que a mí me había dicho que él era, un hombre machista, que si salíamos a algún lado, él iba adelante y yo me quedaba atrás porque no quería que nadie lo viera al lado mío. Así que era un hombre totalmente diferente al que él se había presentado. La pasé los primeros años de mi embarazo y de los primeros años de nuestro matrimonio, perdón, llorando, ¿verdad? A raíz de todas las situaciones que estábamos pasando juntos. En uno de esos viajes que él empieza a hacer a este país, recuerdo que el Señor me revela en un sueño que yo tengo que pedirle perdón a mi papá y que yo tengo que perdonarlo. Mire, yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, menos a perdonar a aquel hombre que me había abandonado.
Para mí no darle el perdón a mi papá era que yo lo estaba castigando a él. Y en muchos momentos de mis locuras, de mi adolescencia, yo decía que yo me quería hacer una mujer alcohólica, porque cuando mi papá me viera alcohólica, yo le iba a decir, ese es el ejemplo, eso es lo que usted me heredó. Pero fíjese que gracias a Dios probé las bebidas alcohólicas y no me gustaron. No anduve, ¿verdad?, en nada de ninguna de esas cosas. Siempre me enfoqué en estudiar y en sacar buenas notas desde mi escuela hasta que yo me gradué. Así que yo dije, pues esta forma de vengarme no funcionó, pero no le voy a dar mi perdón porque mi papá no lo merece. Y en un poco tiempo que yo había empezado a asistir a una iglesia en mi adolescencia, yo había escuchado sobre el perdón. Y nos decían que no podíamos odiar a nadie, mucho menos a nuestros papás. Así que en un sueño el Señor me revela que yo tengo que pedirle perdón a mi papá, pero yo decía que ya hasta cuando me fuera a morir, que ya cuando estuviera a punto, pero que de verdad ya me fuese a morir, me regalara un minuto para poderle pedir perdón a ese Señor. Y sabe que Dios en ese sueño me decía que ya no había un minuto, no había un mañana, no había un después, que había desperdiciado tanto tiempo para poder perdonar a mi papá y yo no lo había hecho, y que era necesario que yo perdonara para que Dios me perdonara las cosas malas que yo había hecho y para que yo fuera totalmente libre y fuera feliz. Me desperté de ese sueño reconociendo que Dios me había hablado y que era el Señor quien me estaba ordenando que yo tenía que perdonar. Y muchas veces renegué porque yo decía que mi papá no merecía el perdón y ciertamente tal vez no lo merecía, pero yo entendí que yo sí necesitaba ser feliz. Le llamo a mi papá y créame que no fue fácil decirle, le pido perdón por no ser la hija que usted merecía, le pido perdón por haber deseado su muerte, porque en tantas ocasiones yo le dije al Señor que era usted quien merecía morir. Y sabe que yo lo perdono cuando en tantas etapas de mi vida yo lo necesité, cuando quise quitarme la vida y usted no estuvo, cuando en las celebraciones del Día del Padre su silla siempre estuvo vacía porque usted nunca llegó. Y empecé a sacar toda la basura que yo tenía guardada en mi corazón, todo el resentimiento, toda esa falta de perdón. Y ese día se dio un perdón tan lindo entre mi papá y yo, porque él también le sirve al Señor aquí en este país. Mire, desde ese día tenemos una relación muy bonita. Le digo a mi esposo pues que quiero viajar para reencontrarme con él, ¿verdad? Y saber, yo dije, la prueba de fuego va a haber al verlo. Si no siento nada malo al verlo, entonces sí ya lo perdoné, y le puedo decir que efectivamente sí lo perdoné. Perdoné también a la esposa de mi papá, que fue por la cual nos abandonó, y definitivamente solamente el Señor puede poner ese corazón sano para poder perdonar. Y empezamos, ¿verdad?, en esa reconciliación, como les cuenta mi esposo, cuando regresamos de este viaje, salgo embarazada de mi segunda hija, que ya tiene 12 años, y ahí empezamos a tener problemas más grandes. Yo ya no me quedaba callada, no era la muchachita de 18 años que solo se la pasaba llorando, me había convertido en una mujer totalmente amargada, enojada, gritona, celosa, extremadamente celosa, posesiva, controladora. No recuerdo cuántos teléfonos le estrellé en la pared, porque cuando él llegaba borracho yo quería saber dónde estaba, y yo sabía que en el teléfono iba a encontrar toda la información que yo necesitaba, pero él le cambiaba la contraseña, así que empezábamos a discutir. Gracias a Dios él nunca me pegó, pero le puedo decir que para mí sus palabras me dolieron, me marcaron. La indiferencia, el tener que estar sola en casa, el tener que criar a 2 hijos sola. Yo no entendía cómo es que había dinero para salir a tomar con sus amigos, pero no había dinero para alimentar a nuestros hijos. Llegamos a un punto donde yo andaba de como aquí la mayoría somos hondureños, sabemos cuáles son las pulperías, así que yo andaba de pulpería en pulpería sacando el crédito, y me dolía en el corazón. Muchas veces mis hijos me pedían algo y yo no sabía cómo se los podía dar. Así que empecé a deprimirme, empecé a sentirme sola, totalmente vacía. Sentía que definitivamente mi vida no servía para nada. Empecé a castigar duramente a mis hijos, por llena del dolor y del resentimiento de todo lo que yo sentía hacia mi esposo. Empecé a corregirlo de una manera que no era la correcta. Así que empecé a decirle al Señor que yo quería morirme, que allá donde estaba mi mamita, en ese lugar yo iba a ser totalmente feliz, porque al lado de ella yo sí podía ser feliz. Así que empecé a decirle al Señor que me llevara, porque ya no tenía sentido mi vida, y que iba a dejar un documento donde dejaba a mis hijos a cargo de mis hermanos, porque tampoco estaba dispuesta a dejárselos a mi esposo. Sentía que lo único bueno que había logrado hasta esa edad solo habían sido mis 2 hijos. Pero sabe que el Señor tenía un propósito para mi vida, así como también lo tiene para cada uno de los que estamos aquí. Recuerdo que un día, esperando a mi esposo de madrugada, escuché unas alabanzas a lo lejos y empecé a decirle: Señor, no sé si es que yo no creo que yo haya venido solo a sufrir este mundo,
pero si un propósito tú pusiste en mi vida, revélamelo porque yo no sé qué hacer conmigo. Y Dios no se hizo esperar. Llega mi esposo y me dice, fíjate que fui a una reunión de los hombres de negocios del Evangelio Completo. Dicen también que las mujeres se reúnen en ese mismo restaurante y a una hora diferente. Y siéntase dichosa y dichoso porque a usted no lo invitaron de la forma en que a mí me invitaron. A usted le dijeron, lo invitamos a una cena o princesa, lo invitamos a una reunión especial. A mí mi esposo me dijo, dicen que las mujeres ahí las cambian y yo quiero que te cambien en ese lugar. Mi esposo ya no me aguantaba a ustedes, ni yo lo aguantaba a él. Recuerdo que me bajó obligada ese día sábado en esa primera reunión y les puedo decir que la invitación fue a la fuerza, pero la decisión de aceptar a Jesús la tomé yo y fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque efectivamente algo Jesús hizo en mi corazón y por eso es que yo estoy aquí en este lugar. Mire, desde que yo entro por la puerta de ese restaurante, es que yo empecé a sentir algo que yo nunca había sentido y era la presencia del Espíritu Santo. Yo empecé a llorar porque yo sentí una paz en ese lugar que yo nunca había experimentado. Y aquellas mujeres me empezaron a abrazar y yo después entendí que no fue el abrazo de aquella mujer, sino que era la presencia que ella cargaba, que hacía que yo sintiera algo totalmente diferente en mi corazón. Y yo empecé a llorar, pero yo quería que me preguntaran el por qué lloraba. Yo quería contarles el mal hombre que yo tenía, según yo me iba a ir a desahogar ese lugar y contarles todos mis problemas, pero me dieron estos instrumentos que nosotros utilizamos en esta organización y me dijeron, escríbale al Señor lo que es imposible para usted, aquel milagro tan grande que con sus fuerzas usted no ha podido lograr, escríbaselo porque el Señor se lo va a contestar. Empecé a escribirle revés y derecho en las esquinas, por pena no pedí otra porque no sabía que se podía pedir otra, me acordaba de algo y en cualquier espacio que yo miraba yo empecé a escribirle. Esa papeleta se fue con lágrimas porque yo, mira, el primer evento solo llegué a llorar. No recuerdo el testimonio porque sí le presté atención a esto. Me enamoré de la forma en que me presentaron a Jesús. Yo no había sido aceptada en ninguna de las iglesias a las cuales había ido por diferentes situaciones y en ese lugar no vieron mi vestimenta, en ese lugar no vieron mis pecados, en ese lugar me recibieron con amor, me empezaron a decir, esta reunión es especialmente para usted, porque Jesús está aquí en este lugar y la estaba esperando. Mire, yo me sentía en las nubes, usted nunca nadie me había hablado tan bonito de esa forma, así que empecé a escribirle tantas cosas porque también me enamoré de la visión de esta organización, cuando dijeron que habían católicos, evangélicos y diferentes denominaciones, porque para terminar de rematar, mi esposo y yo somos de religiones diferentes, así que hasta por las religiones peleábamos. Y empecé a decirle, Señor, este es el lugar donde yo te quiero servir, porque aquí nosotros no vamos a pelear por ninguna religión. Así que le empecé pidiendo que cambiara a mi esposo, y mire que empecé pidiendo mal, porque yo me creía la mujer perfecta. Yo ya les conté cuáles eran mis defectos, bueno, una parte de mis defectos, pero yo no los podía ver en ese momento. Para mí era bien fácil ver los errores y los defectos de mi esposo. Así que le dije que cambiara a mi esposo, que dejara totalmente los vicios y que le sirviéramos juntos en esta preciosa organización. Seguí asistiendo por un año, le voy a ser honesta, no miraba mi milagro por ningún lado. Mi esposo iba los jueves a los eventos y el fin de semana se iba a tomar con los mismos hombres que había invitado, pero sabe que el Señor empezó a tocar mi corazón y empezó a actuar en mí. Empecé a prestarle atención a los testimonios, empecé a orar por mi esposo. Sabe que yo reconocí que había sido una mujer tan insensata que nunca había orado de la forma correcta por mi esposo. Siempre mis oraciones eran, Señor, que venga rápido a casa y que no esté con ninguna mujer. Amén. Esas eran las oraciones. Y sabe que en medio de mi desesperación y de mi dolor, empecé a decirle al Señor que mejor le pasara algo en el camino, que ya no regresara a casa porque yo ya no lo quería ver. Así que empecé a cambiar mi oración. Empecé a entender que yo estaba destinada a ser ayuda idónea para mi esposo. Así que yo empezaba a orar por los zapatos de mi esposo y a decir, estos zapatos lo van a guiar solo por el camino correcto. Empezaba a orar por su ropa. Cuando le daba comida, yo empezaba a orar por su comida. Mire, me metí en esa atmósfera de la fe. Recuerdo que una mujer dijo, empieza a declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Empieza a declarar aquellas cosas que tú quieres ver en tu esposo. Y yo empecé a orar de esa forma. La última vez que recuerdo que mi esposo llegó borracho a casa, mire, llegó totalmente enmudecido. Era un hombre que yo ya no conocía. Llegó
borracho que se cayó al suelo, andaba vomitado y yo empecé a verlo con unos ojos totalmente diferentes y el Señor empezó a enseñarme a verlos con ojos de misericordia y empecé a cambiar mi oración porque yo quería que Él cambiara para mí, para que no anduviera con ninguna otra mujer. Así que empecé a decirle, Señor, yo quiero que tú lo cambies para que Él sea un testimonio de que tú puedes restaurar su vida. Y empecé a meterme en esa atmósfera de la fe. Mi hija tenía 16 meses de edad y ese fue el instrumento que Dios utilizó para que yo empezara a servir en esta organización. Ella se enferma y yo empiezo a decirle al Señor, si tú sanas a mi hija hoy, Señor, no mañana, porque ya no puedo verla así, yo te voy a servir en esta organización. Y donde quiera que tú me llames, por eso es que nosotros no podemos decir que no cuando nos invitan a compartir testimonio. Porque yo le dije, donde quiera que tú me llames, yo voy a contar que tú eres un Jesús que hace milagros y yo voy a contar lo que tú hiciste en mi hija. Y sabe que Dios así lo hizo. Llegamos donde el pediatra, los exámenes salieron negativos para lo que se esperaba. El doctor nos dijo que la niña estaba sana, que no tenía nada. Y es ahí donde yo le digo a mi esposo, vieras a qué lío me metí con el Señor, porque yo le prometí que si sanaba a la niña, pues le iba a servir. Y él me dice, pues si le prometió a Dios, cúmplale, porque a Dios no se le promete y no se le cumple. Pero él quería que yo me metiera a servir más, dice, para que yo no le dijera nada cuando anduviera tomando. Así que le digo, bueno, llévame a una reunión de planificación. Y ese día el Señor tenía la sorpresa más linda de mi vida, porque donde se suponía que solo yo iba a servir, mi esposo se queda en esa reunión de planificación. Por eso tenemos el mismo tiempo de estar sirviendo juntos en esta preciosa organización. Bueno, yo llego a esa reunión de trabajo a dejarla a ella y miro unos hombres en un garaje de la casa y yo me iba a ir para el parque, pero fíjate que algo me inquietó que me bajara. Yo conozco a esos hombres, les voy a dar la mano y me bajé del vehículo con mi hijo, les fui a dar la mano a todos y me aplaudieron, así nos gusta, desde que vengan solitos a una reunión de trabajo del capítulo de San Carlos, la entrada a Copán. Y me tocó que quedarme por obligación. Y estaban planificando lo que es un SAEL, un seminario de entrenamiento para líderes que se hace en Honduras, en la ciudad de Ciguatepeque. Y me dicen a mí, ¿será que usted nos puede llevar la gente? Porque ninguno de los que estaban ahí tenía lugar para ir en ese fin de semana. Le vamos a dar el combustible, me dice, para su carro. Y es así que yo les dije que sí, hombre, que si hacía favores en política, no les voy a hacer el favor a ustedes, les digo. Y es así que el día viernes arranco para allá, para Ciguatepeque, y yo era un hombre súper malcriado, el 80%, porque nosotros nos criamos con ganado y en el campo, en agricultura y con café. Y ahí aprendí a ser malcriado. Ahí yo iba en el carro diciendo malas palabras, con música mundana, aquellos corridos, me gustaban los corridos, las rancheras. Y iba en el camino y yo les iba diciendo a los que iban conmigo, ¿verdad? Íbamos 5 conmigo. Yo voy para ese lugar para hacerle el favor a ustedes. Yo de tomar y de andar en la calle no voy a dejar si para eso trabaja uno, lo que sea. Eran los consejos que te iba dando. Y en el camino, pura malcriadeza, mentiras, de todo un poco. Llegamos allá a Ciguatepeque, nos piden el teléfono. Jamás había estado en el teléfono yo así 3 días. Y allí me lo decomisaron y pasé a la primera conferencia y me impactó desde que empecé a escuchar a esos hombres, son hombres bien preparados espiritualmente, y empezaron a explicar lo de la visión, que Dios había levantado un hombre aquí en California y que lo había convertido en el granjero más grande de aquí de Estados Unidos. Y yo dije, así quiero ser yo como ese hombre, un hombre exitoso, porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas y anhelos. Y ahí escuché una conferencia de hombres de valor. Yo pensaba que hombres de valor era aquel que andaba armado, que tiene mujeres, que anda tomando. Así me habían enseñado a mí que era el hombre macho, el hombre de valor, donde yo me crié, puro machismo. Y ahí me doy cuenta que hombres de valor es aquel que cuida a su familia, aquel que no toma, aquel que no usa armas. Todo lo contrario de lo que yo pensaba que era un hombre de valor.
Entonces me fui aprendiendo que tenía que tratar bien a mi esposa, a mis hijos, que tenía que honrar a mis padres. Y luego escuché una conferencia del Espíritu Santo donde aquí dice, vamos a cortar todas las maldiciones generacionales que te andan persiguiendo, que has andado de generaciones y que todavía las tienes, dice. Y mire, me dieron una lista de maldiciones generacionales exageradas y empiezo a ver, a leerlas todas y casi todas las andaba yo. Dios mío, ando lleno de maldiciones. Y fíjese que por primera vez en mi vida yo había ido a iglesias, pero nunca había sentido nada. Les soy honesto. Y ahí sentí algo poderoso. Empecé a renunciar a una por una. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Y una por una, todas las maldiciones. Y yo ya escuchaba a mi abuelo, a mi papá, que existían maldiciones generacionales, pero no sabía cómo cortarlas, porque ellos nunca me dijeron cómo cortarlas. Pero ahí, en Israel, las corté de raíz, una por una, y entró un fuego desde mi cabeza hasta la planta de los pies, algo sobrenatural. Empecé a sentirme contento, alegre, con un gozo. Aquel hombre tieso, que no quería aplaudir, ahí empezó a aplaudir, a meterse en aquel evento muy bonito. Y por primera vez yo nací de nuevo en ese lugar. Yo le puedo decir que lloré como un niño. Ahí me tocó el Espíritu Santo. Y bueno, yo deseaba salir de ese lugar para pedirle perdón a mi esposa, a mis padres, a mis hijos. Y empezó otra conferencia de finanzas. Yo era un hombre desordenado en las finanzas. Y ahí empieza a decir aquel conferencista que uno tiene que darle al César lo que es del César, dije, y a Dios lo que es de Dios. Usted tiene que pagar sus impuestos a la alcaldía, dice, y al gobierno, al SAR, porque allá le llaman el SAR. Y yo no quería pagar impuestos así para que se los coma el alcalde, decía yo, el gobierno. Y esa era mi mentalidad, y solo renegando que este presidente aquí, que este alcalde aquí. Y empieza a decir aquel hombre que nosotros tenemos que pagar los impuestos, y si el alcalde se los quiere comer, él va a dar las cuentas allá. Usted salga a su compromiso para que su empresa o negocio, dice, salga adelante. Y yo quería evadir impuestos. Entonces ahí empezó a caerme como el 20, como dicen. Y miren, dice, uno para trabajar, dice, hay que hacer un estado financiero, pero tome en cuenta a su esposa. Ellas tienen en sexto sentido, usted solo tiene 5. Cuando, cuando ellas sienten que usted no haga ese negocio, escúchela. Y yo, como cuando ella me decía no haga ese negocio, más ligero lo hacía por el machismo, pero ya ahí aprendí que ella es mi ayuda idónea y que ellas tienen un sexto sentido. Y es así que ahí empecé yo a tomarla en cuenta. Desde esa conferencia yo dije, vamos a trabajar juntos con mi esposa. Y antes la tenía haciendo tortillas en la casa como llama de casa y cuidándome a mis hijos. Y nada sabía de los negocios que yo hacía. Y es así que escuché una conferencia también de la familia. Y esa conferencia terminó de impactar mi vida. Ahí me di cuenta que la primera empresa que Jesucristo me había regalado es mi esposa y mis hijos, y que tenía que cuidarlas, valorarlas, regalarle flores, dice, tratarla como un vaso más frágil, no ser tosco, dice, yo era un hombre tosco. Y es así que ahí aprendí muchas cosas en esas conferencias, y le puedo decir que ahí me cambió la mente. Y yo le dije al Señor Jesucristo, Señor Jesús, cambia mi corazón de hierro en carne, porque mi corazón no me quiero ni yo solo, no quiero a mi esposa, no quiero a nadie, yo quiero amar a mi familia. Regálame un nuevo corazón, le dije yo al Señor ahí. Y mira, ahí el Señor me regaló un nuevo corazón.
yo ahí sentía que amaba a mi esposa y escuché una conferencia de mi país. Esa conferencia terminó de impactar mi vida, porque yo renegaba de mi país, que aquí, que el alcalde aquí, que el presidente aquí, que muchos roban, que esto y que lo otro. Y empieza a dar una conferencia aquel hombre que Honduras, dice, es la tierra prometida que Dios te ha dado porque aquí naciste. Donde tú naciste, dice, es la tierra prometida que Dios te ha regalado. Mire, dice, valora este país, aquí hay unas joyas hermosas. Y empieza a mencionar todos los lugares bonitos, turísticos. Y dice usted, yendo a pasear a otros países teniendo bellezas, y empieza aquel hombre, mire, no hay que botar basura, hay que andar una bolsa y todo eso, educándonos ahí. Yo como era un hombre machista y con poca educación, y ahí aprendí muchas cosas en ese Sahel, y es ahí que le puedo decir que yo llego a mi casa, llegué a pedirle perdón a mi esposa no me creía a mí, porque como yo era mentiroso, y ella decía, ya va a caer y esperaba el fin de semana que me fuera a tomar, y luego ella vino a un Sahel de damas, y experimentó lo que yo había vivido. Y fíjate que en nuestra casa tomamos en cuenta la mesa del comedor para almorzar, para cenar, para desayunar cuando estamos en casa y no ocupar los teléfonos cuando estamos comiendo. Y en la noche oramos ahí juntos como familia y leemos la Biblia y ahí nos vamos a acostar. Luego fui a pedirle perdón a mi papá y a mi mamá. Y allá en el Sahel nos dijeron que si los padres no nos habían dado amor, nosotros diéramos amor. Entonces yo llegué y le pedí perdón a mi mamá, a mi papá. Y aquellos señores nunca me habían dado un abrazo, ni nada por el estilo. Pero yo empecé a hacerlo. Mire mamá, le digo, déjese abrazar porque yo fui a un lugar y ahí nací de nuevo. No la vuelvo a desvelarle, y la voy a honrar. Déjese abrazar. Y toda tiesecita mi mamá. No quería, pero lo hice. Y lo mismo con mi papá. Y hoy tenemos una relación muy bonita. Aquí ando mi papá paseando. Yo le compro su boleto, a mi mamá también. Y los paso honrando, aunque ellos no necesiten, ¿sí? Pero aquí aprendí que tengo que honrar a mis padres y bendecirlos en cualquier cosa. Y hoy le puedo decir que con mi esposa somos felices. Y yo tenía un cargo de conciencia y fuimos a un seminario de matrimonios y ahí terminó Dios de arreglar nuestras vidas. En ese seminario de matrimonios, ahí le pedí perdón de corazón y le digo, mire amorcito, prepare su corazón porque lo que le voy a decir es duro. Yo le fui infiel a usted, perdóneme. Y yo lo hice, le digo, porque así me criaron y eran maldiciones generacionales y no tenía al Señor Jesucristo. Pero de ahí en adelante le prometo, le digo, que no lo vuelvo a hacer y que no le vuelvo a fallar, porque si le fallo a usted, le estoy fallando al Señor. Entonces, no puedo. Y desde ahí para acá, mire, mi esposa me perdonó ese día, pero el diente al labio. Llegamos a la casa y por cualquier cosita se enojaba y me sacaba los trapitos al sol, como dice, y empezaba a reclamarme con quiénes, con cuántas mujeres. Mire, amorcito, le digo, eso no se dice. A mí Dios ya me perdonó. Si usted no me quiere perdonar, pues lo siento, pero yo ya soy libre, le dije yo de eso. Y es así que un día llegó y ella me perdonó de corazón. Y le puedo decir que de ese día para acá nuestras vidas han cambiado, los cielos se abrieron, pusimos una empresa de bienes raíces, ella es la administradora y yo vendo. Luego el Señor nos regaló un autolote, venta de vehículos. Y fíjate que estaba en una reunión así como esta y llega un fraterno y me agarra de la mano y me dice, veo tu visa en la mano, me dice. Dice el Señor que vas por las naciones, te da herencia a las naciones. Lo recibo en el nombre de Jesús, le dije yo. Y mira, se vino la pandemia, pagué la cita para la visa y no habían ni citas. Y a mí, en 25 días me salió la cita. Y vine a la embajada y para honra y gloria del Señor Jesucristo, me dieron la visa para 10 años.
es un milagro, porque me la habían cortado y solo Dios me la pudo haber regresado. Y por eso andamos aquí, agradecidos. Ese seminario, ¿verdad?, marcó la vida de mi esposo. Yo veía un hombre, miré un hombre diferente cuando llegó a casa pidiéndome perdón, diciéndome que yo era su princesa. Pero mire, como yo ya sabía lo mentiroso que era, yo no le creía. Yo dije, a saber qué le dijeron en la emoción del lugar. Pero sabe que desde su primer Sahel, mi esposo nunca más se volvió a poner una cerveza en su boca. Hace ya 11 años, vamos a cumplir en el mes de septiembre, que nunca más le puedo decir que me ha honrado como su esposa, que se ha esmerado en ser un mejor padre, un mejor hijo, en ser un mejor esposo. No es que es el hombre perfecto, ni mucho menos yo soy la mujer perfecta, pero cuando yo lo veo a él compartiendo, cuando yo lo veo a él cómo es con nuestros hijos, cómo es conmigo, yo le puedo decir que no es ni la sombra del hombre que antes era. Aquel hombre se convirtió en un pescador de almas. Mire, él tiene una manera tan peculiar y tan sencilla, así en su forma tan simple de hablar. Él viene y le dice, si va a estar en la calle y pasa a alguien en la calle, le dice, hey, quiero invitarlo a un evento donde el Señor cambió mi vida y puede transformar la suya. Y lo invito en tal restaurante a tal hora. Y fíjense que las personas llegan. Y yo soy más, ¿verdad?, como diplomática, más que como buscando las palabras correctas para llegarle a una mujer. Se convirtió en un hombre pescador de almas usted. Y yo asisto a un seminario de damas 2 meses después, ahí entendí lo que él había vivido. El Señor empezó a sanar totalmente mi corazón, a llevarse la amargura, la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad. Empezó el Señor a hacerme entender que yo tenía que perdonar a todas las personas que me habían hecho daños. Yo no entendía cómo cabía tanta gente en mi corazón. Usted, si yo odiaba a medio pueblo ahí donde yo vivo, y empecé a hacer una lista en mi mente y empecé a perdonar a cada persona que había dicho algo malo de mí, personas de mi familia que me habían lastimado, personas que tal vez me habían hecho una mala mirada porque yo era súper resentida, que si había pasado alguien y si solo saludaba a mi esposo y a mí no, yo ya me resentía, yo decía, no me quiere, yo le caigo mal a tal persona. Así que todo eso me empezó a traer a memoria el Señor y empecé a perdonar, a sacar todo aquello que tenía. Pudo quitarme el espíritu de luto que yo traía a raíz de la muerte de mi mamá. Yo no podía hablar de mi mamá sin empezar a llorar, a tener aquellos episodios de tristeza y a decirle al Señor que quería irme a dormir con mi mamá. Y sabe que el Señor me hizo entender que hay promesas para los que en Él duermen. Mi madre, en medio de su enfermedad, pudo aceptar a Jesucristo en su corazón. Y sabe que yo sé que ella está en ese lugar especial al cual yo también voy a ir, pero hasta cuando Dios diga, ¿verdad?, que mi tiempo ha terminado. Le puedo decir que la FINEC, el referente de la FINEC es dar vida. Y Dios, Jesús, me dio la vida a través de esta preciosa organización, en esta fraternidad. Pudo darme una identidad de hija de Dios. Yo sé que yo no era lo que la gente decía que yo era, sino que yo soy lo que Dios dice en su palabra que yo soy. Le puedo decir que yo entendí cuál es mi propósito, y mi propósito es poder hablarle a todas las personas de lo que Jesús hizo en mi vida, en la vida de mi familia. Aquella casa que era de peleas, de gritos, de insultos, se convirtió en una casa de oración, de adoración. Empezamos a servirle al Señor como locos, enamorados, y le puedo decir que seguimos así de locos y enamorados por el Señor Jesucristo. No andamos aquí porque no tengamos que hacer. Si ustedes supieran todo el trabajo que nosotros tenemos, pero un día le dijimos al Señor que donde Él nos llamara, nosotros íbamos a ir, y entendimos que Él es el primer lugar en nuestra casa, en nuestra vida y en nuestros negocios y en todo lo que nosotros hacemos. Así que fuimos a ese seminario. Eso marcó un antes y un después. Yo no lo quería perdonar, fíjese, porque yo decía, me hizo sufrir 8 años y medio y así tan rapidito quiere que lo perdone. Yo quería que mi esposo me anduviera rogando y se ganara mi perdón. Y sabe que Dios me hizo entender que era necesario que yo lo perdonara para que las bendiciones llegaran a nuestra vida. Pude perdonar a mi esposo, le dije, yo te perdono, ya no voy a traer a memoria las cosas malas que me hiciste. Y desde ese día nunca más le volví a reclamar algo. Y desde ese día empezó a llegar la prosperidad también a nuestra casa. Comenzamos a ponernos de acuerdo, porque mire que es que yo era una cosa tremenda. Yo le pedía en estas hojitas de oración al Señor, Señor, quiero que me deje un trabajo porque no quiero depender de mi esposo económicamente. Yo no quiero estarle pidiendo dinero para nada, así que quiero ganar mi propio dinero. Y sabe que iba a entregar currículums a las empresas y mi esposo me decía, no te van a dar el trabajo. Y hasta el día de hoy no me llamaron de ninguna de las empresas a las que yo fui a dejar currículum,
porque Dios me habló a través de la visión, ustedes, donde decía que yo tenía que ser ayuda idónea para mi esposo, porque él siempre me decía, trabajemos juntos, pongamos la empresa, y yo lo que no quería era depender de él, y sabe que Dios nos ha permitido poder trabajar juntos, pasamos todos los días juntos, y trabajamos, ¿verdad?, de una forma bonita, en armonía. Le voy a decir que más que bendecirnos financieramente, lo que se vive en esa oficina de nuestro trabajo no tiene precio. Todas las personas que llegan a nuestra oficina no se van sin que les presentemos a aquel Jesús que restauró nuestra vida. Tal vez hay personas que no llegan, no nos compran nada, pero sentimos la necesidad de Dios que tienen y empezamos a orar por ellos, o ellos nos piden que oremos por ellos. Así que hemos entendido que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Nuestros hijos le sirven al Señor en esta organización. El hijo mayor de mi esposo quedó a cargo de mis suegros, y mi esposo tiene un lema y él dice, yo pesco tiburones, que le llaman a los hombres que son difíciles de traer a los pies del Señor. Y un día él le dice, papi, usted pesca tiburones, pero yo pesco tiburoncitos. Mire, ese muchacho es un pescador también de almas, llena su carro y se lleva muchachos, jóvenes, señores, de toda clase para el capítulo en el que él sirve. Nuestro hijo también, ¿verdad? El que tenemos en común, que ya está próximo a cumplir 18 años, también le sirve al Señor. Desde muy chiquito se aprendió la visión de la organización, y en el capítulo en el que estaba, pues nadie se la había aprendido de memoria y solo él se la sabía, así que solo él la pasaba a explicar, y era todo chiquitito, ni alcanzaba el podio, pero ¿verdad? Le empezamos a enseñar el servicio y el amor al Señor. Nuestra hija con 12 años también sirve en el grupo de damas al cual yo asisto, y les puedo decir que esa promesa de mi casa yo le servimos al Señor se ha cumplido. Parte de nuestra familia, ¿verdad?, también está sirviendo en esta preciosa organización. El Señor empezó a ayudarnos a pagar las deudas. Debíamos en todas partes, usted, las tarjetas de crédito, préstamos bancarios, préstamos personales. Y un día fuimos a un evento, porque si hay algo que entendimos es que no nos teníamos que perder ningún evento. Habían ayunos, noches fraternas, habían aniversarios, encuentros, lo que había de la fraternidad, nosotros ahí estábamos. Y sabe que en cada evento Dios nos mandaba una palabra. Y recuerdo que nos dijeron que Dios nos iba a prosperar y nos iba a ayudar a pagar todas las deudas. Nosotros nos dedicamos a bienes raíces allá en nuestro país, así que el Señor empezó a bendecirnos, empezamos a abrir un proyecto de lotificación. Mire, vendimos lotes de terreno como no se imagina, y empezamos a pagar deuda tras deuda tras deuda. El Señor nos enseñó y nos sigue enseñando a que seamos buenos administradores de lo poco o mucho que pone en nuestras manos. Empezó el Señor con a darnos, ¿verdad?, ese otro nuevo negocio de la venta de los carros, y le puedo decir que ha sido de gran bendición también para nosotros y para todas las personas que se acercan. Yo recuerdo cuando iniciamos, pues iniciamos con muchas deudas. Yo estos sobrecitos, yo decía, no, si, bueno, en el capítulo en el que yo servía, habían doctoras, habían de todas profesionales, ¿verdad?, con buenos trabajos, y yo decía, hay que paguen las meriendas ellas tienen dinero. Cuando yo ya pasé a ser servidora, yo veía, ¿verdad?, que tenían que pagar de su bolsillo las meriendas porque no alcanzaba. Así que yo empecé a decirle al Señor un día, Señor, si tú me prosperas, yo te voy a dar lo que tú me pidas, Señor, lo que tú pongas en mi corazón te voy a ofrendar. Y como mi primer paquete del Sahel, yo no lo pude costear porque no tenía los fondos, yo le dije, Señor, yo voy a pagar los paquetes que tú inquietes en mi corazón. Todas las mujeres que quieran y no puedan pagarlo, si tú me lo pones en mi corazón y me prosperas, yo lo voy a hacer. Así que miren, nosotros entendimos que lo que tenemos no es para nosotros, es para el servicio del Señor. El Señor nos ha permitido andar por diferentes países, ustedes. Si hace 11 años atrás nosotros, ¿verdad?, nos hubieran dicho eso, nos hubiéramos reído o no hubiéramos creído, pero cada promesa que Dios ha hecho se ha cumplido. Nos dijo que íbamos a ir a las naciones y hemos ido a diferentes países. Fuimos a la Convención Mundial en el 2022 en Los Ángeles, California. Fuimos a Ghana, África. Y cuando mi esposo me dice, vamos a ir a Ghana, África, yo me quedé así como que este hombre creo que no ha sacado la cuenta, pero sabe que Dios proveyó hasta el último centavo para que nosotros fuéramos. Y como me dice, te debo tantas lunas de miel, nos vamos a ir a hacer un tour, allá me hice por diferentes países, y ahí anduvimos ustedes como novios, los dos solitos ahí disfrutando de ese tiempo y de lo que nosotros trabajamos, de nuestro fruto, del esfuerzo que hacemos, fuimos a disfrutar. Y yo les puedo decir que para Dios no hay nada imposible. Los que no podíamos pagar ni siquiera la alimentación de nuestros hijos, mire dónde andamos ahora en este momento. Así que podemos decirles, como una persona me dijo cuando escuchó mi testimonio, es que qué bonito que a usted le dio el paquete completo. Entonces, cuando el fraterno nos pregunta que si de qué se trata nuestro testimonio, yo le dije, pues ahí llevo un poquito de todo, porque el Señor sanó mi vida,
sanó el corazón de mi esposo, restauró nuestro matrimonio, restauró nuestras finanzas, así que Dios nos dio el paquete completo. Y yo le puedo decir que el paquete completo está disponible también para cada uno de ustedes. Solamente es que abran su corazón y que deseen y quieran y dejen que Jesús actúe y obre en su vida. Lo imposible para nosotros, Jesucristo lo hace realidad. Así como me quitó los vicios de un solo, ya tengo 10 años de decirle que soy un hombre de una sola mujer, un hombre que dejé los vicios del alcohol, cigarro, música mundana, de andar en la calle perdiendo el tiempo. Hoy el tiempo lo aprovechamos en familia, salimos a tomar un cafecito, a pasear, disfrutamos sanamente. Lo que yo invertía en cosas negativas, hoy lo invierto en mi familia y en personas que vamos a mandar a los AELs. Compré un busito también para jalar gente para los AELs, porque para eso el Señor nos ha bendecido. Y le puedo decir que aquel hombre que es con aquel carrito viejo, hoy se monta en los carros nuevos que él quiere, el que yo me elija en este muelle hoy, pero eso solo Dios lo puede hacer, pues, porque yo no me imaginaba que el Señor nos podía prosperar a esta altura, pues, de gran manera. Dios prospera de formas no comunes, así como nos ha ayudado a nosotros. No sé cómo está su vida, pero le puedo decir que aquí no está usted por casualidad. Dios hace cosas grandes, no pequeñas, grandes. Solo active su fe, abra su corazón, y este día usted no va a salir igual como entró. Algo va a hacer Dios en su vida. Y repita una oración poderosa ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador, pero hoy te pido perdón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Jesús, Rey de Reyes. Amén. Amén. Este es nuestro cuarto testimonio para honrar el nombre del Señor Jesucristo.